Bien, iglesia, estaremos viendo, hermanos, hemos estado estudiando Romanos capítulo a capítulo, de manera expositiva, como vimos en la escuela dominical, y nos encontramos en el capítulo 12 de esta hermosa epístola, y la enseñanza de esta ocasión se titula Viviendo conforme al Evangelio, viviendo conforme al Evangelio, basado en Romanos capítulo 12, y estaremos considerando versículo 11 al 21, del 11 hasta el final del capítulo. En los primeros versículos de este capítulo veíamos cómo el apóstol Pablo nos hace un llamado en el versículo 3 por lo menos, un llamado a la humildad y a la mansedumbre, y nos hacía una advertencia con el orgullo. Recuerden, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe de tener. Aprendíamos en esos primeros versículos del capítulo 12 una maravillosa doctrina bíblica, la unión con Cristo. En la conversión, en el nuevo nacimiento, una de las cosas más maravillosas que Dios hace es que une a su pueblo con Cristo, de manera que Cristo viene a ser su cabeza, la autoridad, y la iglesia es llamada su cuerpo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, un creyente no solamente es unido a Cristo, la cabeza, sino que si estamos hablando de un cuerpo, estamos diciendo que también el creyente es unido a los demás miembros de ese cuerpo, o sea, a los demás creyentes. Allí, en esos primeros versos, el apóstol Pablo hace un llamado a identificar aquellos dones espirituales que nos habla este capítulo de la Escritura, y sobre todo a usarlos para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y empezábamos a ver estos deberes. Romanos capítulo 12 es un capítulo que nos habla de los deberes cristianos. Y empezábamos con el primero de todos ellos, y del cual se desprenden todos los demás. El amor, ¿cierto? El amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. El amor sea entrañable, amor fraternal. Y recordemos que de manera puntual y más específica, esto tiene un contexto, la iglesia local. Los deberes unos con otros, unos con otros. De manera que estaremos viendo o seguir viendo estos deberes cristianos. Instrucciones. Estos son instrucciones directas, son versículos corticos, precisos. Tanto así que yo decía, bueno, pero ¿qué puede explicar uno de estos textos tan concretos, tan específicos? Sin embargo, hermanos, aunque son cortos, uno se pone a pensar y a profundizar en ellos, y sobre todo a examinarnos a nosotros mismos, y seguro tendremos de qué arrepentirnos delante del Señor. Examinándonos, los podremos estar evidenciando en nuestra vida. Algo importante, recordemos que Pablo no está dando estos deberes en un sentido de moralidad en general. Sean morales, pórtense bien, no. Estos deberes son fruto de un creyente, son frutos de alguien que ha sido justificado por la fe y por la sola gracia en Cristo Jesús. Los frutos de un cristiano, estos deberes son los frutos de un creyente. La vida de una persona que ha sido regenerada por la gracia del Señor es amor en acción, amor en acción. Recuerden lo que dice Santiago, la fe sin obras está muerta en sí misma. De manera que lo hermoso de la Biblia y de esta carta a los romanos es que no todo es asunto doctrinal. Claro, nos habla de grandes doctrinas, de la elección, la preservación de su pueblo, pero también trata asuntos muy prácticos. La vida cristiana es qué creemos y en cómo vivimos también, cómo vivimos. De manera que lo que veremos en este tiempo, en estos minutos, no es otra cosa que una vida consecuente con el evangelio que profesamos creer con nuestra boca.
No solamente solo somos llamados a profesar la fe con nuestros labios, con nuestra boca, sino una vida consecuente a ello. En otros textos de la Biblia, Pablo nos llama a lo mismo. ¿Se acuerdan que él decía cosas como, solamente les ruego que se comporten de una manera digna del llamamiento que habéis recibido? Y hay un texto que creo que resume muy bien todo lo que estamos estudiando. Tito 2:10. Tito 2:10 dice lo siguiente: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y miren lo que dice luego, Tito 2:10, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Si notan esa palabra, para que adornen, la vida de un cristiano, de un creyente debe ser así. Adornar, embellecer la doctrina de Dios con nuestra vida práctica. De manera que vamos a estar viendo, hermanos, con la ayuda del Señor, estos deberes de manera general, pero con el propósito de que cada uno de nosotros nos examinemos y profundicemos también en ellos. Si ustedes se ponen a contar o nos ponemos a contar, acá en este capítulo, así a contadito, por lo general, encontramos como 20 deberes solamente, 20 deberes en este capítulo. ¿Cómo podríamos clasificar los deberes que Pablo enlista aquí? Pienso que es posible clasificarlos. Si los miramos con detalle, los deberes mencionados abarcan por lo menos 3 áreas, 3 aspectos fundamentales en los que todo cristiano se desenvuelve en su vida. Tenemos deberes personales con nosotros mismos. Ya hemos visto algunos. Nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe de tener. Tenemos deberes con nuestros semejantes y particularmente con la familia de la fe, con los creyentes, pero también deberes con nuestro prójimo, sobre todo los últimos versículos. ¿Cuál debería ser nuestra actitud con los no creyentes? ¿Cómo deberíamos vivir con los que no profesan la fe cristiana? Creo que el capítulo también nos habla al respecto. De manera que consideremos brevemente estos deberes. El versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Preguntémonos algo, ¿qué cosa en esta vida y en la vida cristiana aún más no requiere de esfuerzo, de disciplina o de diligencia? Yo creo que nada, todo demanda esfuerzo. Es verdad que la Biblia nos manda a descansar en el Señor, en su reposo, en sus promesas. Es la obra del Señor, pero también nos manda a ser esforzados, trabajadores, diligentes en todas las áreas de la vida. Y el libro de Proverbios deja claro, por ejemplo, que la pereza no tiene cabida en la vida cristiana, ni en ningún ámbito, ¿cierto? Podemos ser perezosos en buscarle. ¿No se nos manda a escudriñar con diligencia las Escrituras? Iglesia, la vida cristiana es trabajo, y trabajo duro y arduo, y debemos mostrar solicitud en todo lo que hagamos. Dios bendice, sí, amén, pero generalmente Dios usa los medios ordinarios que Él mismo ha establecido para bendecirnos. Son principios universales, tales como que el que no trabaja, que tampoco coma. O la ley de la siembra y la cosecha también, etcétera. Todo en la vida demanda diligencia y excelencia de nuestra parte. Es verdad, el Señor es el que da el crecimiento, como decía Pablo, pero es el ser humano y en ese contexto Pablo y Apolos eran los que sembraron, los que regaron. Estás siendo diligente, ejercitándote en los medios de gracia que Dios nos ha dado para nuestro crecimiento. Pensemos en eso.
Miren que son cosas muy concretas, pero para profundizar y examinarnos en lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu. Se nos manda a ser fervorosos acá en espíritu. Vean que no siempre el fervor es malo. Fervor acá quiere decir hervir, y está conectado con servir a Dios y a su pueblo. Si notan que después dice fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, ¿qué quiere decir? Entusiasmo, vigor, energía. Y eso nos lo manda la Escritura. Por ejemplo, ¿recuerdan a Apolos en las Escrituras? Este hombre dice, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. Hechos 18:25. Fervor, ¿qué quiere decir? Pasión por Dios, pasión por Dios. Y esto es por obra del Espíritu Santo, hermanos. Por ejemplo, la Biblia nos manda a que no apaguemos al Espíritu Santo. Se nos manda a que avivemos el fuego del don de Dios que hay en nosotros. A la iglesia en Apocalipsis de la Odisea le exhortó el Señor por cuanto eres tibia. A la iglesia de Éfeso le dijo, has dejado tu primer amor. Es tu deber y el mío como creyentes mantener el altar de nuestro corazón encendido en la adoración al Señor, fervientes en espíritu, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, como veíamos comenzando el capítulo. Gozosos en la esperanza. Hermanos y amigos, el gozo es un mandamiento para el creyente. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Sí, otra vez os digo, regocijaos. El cristiano es uno que muchas veces lucha con el desánimo y el desaliento, sí, hace parte de la vida cristiana. Pero aún así prevalece el gozo. ¿Por qué? Porque bienaventurado aquel cuyos pecados han sido perdonados. Bienaventurado aquel a quien se le atribuye justicia sin obras. El que ha sido declarado justo en Jesucristo. Pablo decía en Corintios, 2 de Corintios 6:10, a los cristianos, nosotros parecemos entristecidos, pero siempre gozosos, siempre gozosos. ¿Y por qué? Dice, gozaos en la esperanza. Porque el creyente es uno que tiene su mirada fija en la eternidad. El gozo de la esperanza no es una esperanza inventada por el ser humano, es una esperanza que el Señor mismo nos ha dado. El creyente es uno que tiene su mirada en las cosas que nos aguardan. Primera de Corintios 2:9, ¿recuerdan? Cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes le aman. El cristiano tiene una bendita esperanza. Él se alegra que un día verá cara a cara a su Salvador. Se alegra que un día despertará a su semejanza. Y eso da gozo incluso en medio de la tribulación. Por eso sigue diciendo, sufridos en la tribulación. Me refiero al versículo 12. ¿Cómo que ser sufridos? ¿Ser sufridos es un deber? Esa es una de las definiciones del amor en 1 Corintios 13. El amor es sufrido. La Biblia de las Américas traduce este versículo como perseverando en el sufrimiento. Perseverando en el sufrimiento. ¿Esto qué implica, iglesia? Sufridos en la tribulación quiere decir paciencia en las tribulaciones, soportar, aguantar. ¿Qué más nos está diciendo esto? ¿Que el cristiano va a sufrir? Sí. Sufridos en la tribulación. Pablo está dando por sentado acá la presencia del sufrimiento en la vida cristiana.
Y hemos de aprender a ver el sufrimiento como parte de la vida cristiana. Raro sería si no, dice Pedro, amados, no os sorprendáis del juego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Primera de Pedro 4, versículo 12. Y noten la conexión que hay allí entre el sufrimiento y la alegría, sino más bien gozaos, alegrados porque sois participantes de los padecimientos de Cristo, sufridos en la tribulación. La oración, constantes en la oración. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Un medio de gracia. Tenemos acceso al trono de la gracia de Dios en Cristo y en sus méritos. La oración es uno de esos tantos medios que Dios nos ha dado para que podamos ser edificados y crecer. La oración es un privilegio, ¿cierto? ¿Qué privilegio más grande es tener entrada a la corte celestial y al trono mismo del gran rey? Pero la oración también es una necesidad de un cristiano. Sin ella nos marchitamos, nos secamos. Y la oración también es un deber. Aquí Pablo nos lo presenta como una responsabilidad. Constantes en la oración. Podemos orar, hermanos, y debemos hacerlo por nuestra alma, por tu familia y por todos los hombres, y por la iglesia, y etcétera. Y este ejercicio no ha de ser ocasional ni de vez en cuando. Dice constantes en la oración. Recuerden Hechos 2:42. Los creyentes perseveraban en las oraciones. ¿No es esto lo mismo que enseñó nuestro Señor? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Cómo estamos con respecto a esto? Compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Compartir aquí es sinónimo de tener todas las cosas en común. Perseveraban en la comunión unos con otros. Y recordemos que aquella oportunidad, cuando analizamos ese versículo, eso tenía una implicación práctica de dar en las necesidades físicas de los creyentes. Una de las rasgos que más fueron notorios en la iglesia primitiva del primer siglo fue esta, hermanos. Y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hechos 4:1. Esto que nos muestra el amor y compromiso por ayudar a los necesitados. Incluso Hechos da testimonio de que prácticamente la iglesia local en Jerusalén se llegó a suplir la necesidad de todos. Nadie consideraba suyo propio lo que tenía. Es la marca también de un creyente. Hebreos nos dice, no nos olvidemos de ayudar, de la ayuda mutua y a la familia de la fe. ¿Recuerdan la ofrenda para los santos en Hechos y en Corintios? Cómo estas iglesias dieron más de lo que la capacidad que tenían y cómo Pablo dice, todo eso terminó en acciones de gracias a Dios, en que el Señor fuese glorificado. La iglesia de Corinto diciendo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Y eso va muy de la mano con la hospitalidad también, ¿cierto? La hospitalidad generalmente es ¿qué? Ayudar a qué? Alojar en las necesidades materiales y de hermanos en la fe.
Hebreos 13:2, no nos olvidemos de la hospitalidad porque algunos sin saberlo llegaron a hospedar ángeles. En la carta de tercera de Juan, el apóstol Juan elogiaba a un hombre llamado Gallo por su hospitalidad y decía, eso es cooperar con la verdad, porque en aquel entonces había misioneros itinerantes y necesitaban ser alojados. Y Juan decían, ustedes cooperan con la verdad del evangelio. Pero miren este versículo, hermanos y amigos, verso 15 de nuestro pasaje. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Esto está muy unido con lo que dice el 16, unánimes entre vosotros. Una señal de unidad en el cuerpo de Cristo se evidencia cuando la unión es tal que todos tienen empatía por las cosas que estamos viviendo, que cada cual está viviendo, ya sean grandes alegrías o profundas tristezas. ¿Qué es esto sino que sentimos alegría la alegría del hermano como la nuestra, como mía propia? Y lo mismo, sentimos la aflicción del hermano como nuestra propia aflicción. Y aunque ustedes y yo lo sabemos, eso nosotros lo experimentamos en nuestro cuerpo físico, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando una parte de nuestro cuerpo tiene un golpe? Se machuca o tiene un golpe. La parte que recibió el golpe fue ese miembro en particular, pero ustedes saben que todo el cuerpo, la unidad es tal que llega a sentir el dolor, lo llega a sentir. Y más cuando es un golpecito, esos que son de una parte pequeñita del cuerpo, todo lo siente. ¿Qué nos está diciendo Pablo acá? Que tenemos el deber de llorar con nuestros hermanos y alegrarnos con ellos también. Unánimes entre vosotros. Esto de unánimes entre vosotros tiene que ver con eso de que sean todos de un mismo sentir, de un mismo pensar. Primera de Corintios 1:10 dice eso, Pablo exhortando a la iglesia, animándoles, compartir los pensamientos, las convicciones unos con otros. Lo que Efesios llega a llamar la unidad de la fe, ¿se acuerdan? Para que lleguemos a la unidad de la fe. Pero este versículo, ya hablo del 16, también nos vuelve a hablar acerca de la humildad y el orgullo. Dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No altivos, hermanos y amigos, en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, no hay lugar para las diferencias sociales, ni de estratos, ni de nacionalidades de ninguna clase, como lo hay en el mundo. Amamos por igual, hemos de amar por igual, sin preferencias, sin acepción de personas. Allí Pablo está citando Proverbios 3:7. No seáis sabios en vuestra propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La escritura te llama, si estás en Cristo, a temer a Dios, a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, a reconocerlo en todos nuestros caminos. Se nos llama a que no seamos sabios según el mundo, a ser enseñables, a ser corregibles. Hermanos, no lo sabemos todo ni lo conocemos todo. Un pastor, un hermano, una hermana se nos puede acercar y nos puede amonestar, nos puede aconsejar, me puede ayudar a hacer ver mi pecado, mi error. El que es sabio en su propia opinión, ¿por qué se caracteriza? No recibe, no oye, no recibe consejo de nadie, de instrucción de nadie. Ahora, hermanos, veamos otros versículos de este capítulo. Me refiero ya al verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y el 17 también, no paguéis a nadie mal por mal y procurad lo bueno delante de todos los hombres.
Se nos habla allí de el deber de bendecir y de no maldecir, de hacer bien y no mal. Y pensaba en esto, hermanos, y en esencia, esto no es algo distinto ni diferente a lo que la Biblia llama la regla de oro que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Lucas 6, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 27 en adelante. Lucas 6, versículo 27 en adelante. Dice la palabra del Señor, de Cristo. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Verso 31. Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Miren lo que dice luego. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Verso 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Esta es la regla de oro que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Si notan lo que Él dice, si tú y yo le hacemos bien solamente a los que nos hacen bien, ¿qué diferencia tendremos con el mundo? Si ellos también hacen así. Si respondemos mal por mal, si nos vengamos a nosotros mismos, ¿qué diferencia habrá? Es el mundo el que vive así. Iglesia, somos llamados a imitar a Cristo. ¿Cómo fue nuestro Señor Jesucristo? ¿Él mismo no nos dio un ejemplo en cuanto a esto? Claro que sí. Él bendijo mientras le maldecían. Nuestro Salvador volteó su mejilla, no respondió a las ofensas. En la cruz decía, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. También somos llamados a dar lo mismo que hemos recibido. ¿Cómo no seremos misericordiosos si Dios lo es con nosotros? Incluso cuando éramos sus enemigos. Dios es benigno, dice allí. ¿Cuál es el deber aquí? Resumido, amar y hacer bien a nuestros enemigos, a quien nos ofende, a quien nos desprecia, a quien nos odia. Pero también acá tenemos un llamado a ser pacificadores. Volvamos a nuestro texto, Romanos 12. Me refiero al verso 18, y ese pasaje también es importante y curioso, y a veces lo pasamos por alto. Si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La Biblia llama al cristiano a ser un pacificador. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9, las bienaventuranzas. ¿La verdad bíblica divide? Sí. A veces es inevitable, la verdad va a dividir. Es decir, lo que quiero comunicar es que la enemistad
en un sentido es inevitable, porque la verdad causa división, pero la verdad también une a su pueblo. La verdad de su palabra nos separa con el mundo y de su forma de pensar y de vivir, pero seguimos viviendo en este mundo. Y la Biblia dice, el siervo del Señor no ha de ser contencioso. Segunda de Timoteo 2:24. Eso no solamente es un requisito pastoral, eso es un deber de un cristiano. No ha de ser contencioso, sino amable para con todos. Esto aplica para todos los creyentes. Un cristiano no puede ser conflictivo, rencilloso. Esto es de muy mal testimonio. Que un creyente esté involucrado en pleitos, en conflictos, deshonra al Señor. Ya sea entre no creyentes o peor aún entre la iglesia misma. Sin embargo, aún así, dice Pablo, la separación puede ser inevitable. Por eso él dice, en lo posible. Si es posible, hagan todo lo posible en lo que esté a su alcance para que no tengas enemistad con nadie y nadie la tenga contigo. Y acá no se trata de agradar al hombre, de complacer al hombre. Si va a haber conflicto, que no sea por culpa nuestra. Si alguien tiene algo contra mí o nosotros contra alguien, nuestro deber es hacer algo para solucionarlo. Pablo reprendió fuertemente a la iglesia de Corinto porque esto estaba pasando. ¿Se acuerdan que vayamos allá un momentico? Porque creo que este versículo nos da luz en cuanto a esto. Primera de Corintios 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 6 al 8. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Vemos acá como Pablo, hermanos, exhortó a la iglesia en Corinto a que no hubiese pleitos entre ellos. Incluso algunos llegaron a tener pleitos judiciales ante los incrédulos. Finalicemos, hermanos, viendo los versículos 19 al 21. La venganza es del Señor. Hay una realidad. Nosotros los seres humanos tenemos una tendencia, una inclinación a querer tomar justicia por mano propia. Pero el punto acá es que nosotros no tenemos tal poder, tal autoridad. Esto solo lo tiene aquel que es llamado el juez de toda la tierra y que hace justicia. Nosotros vemos cosas injustas y nos indignamos, ¿cierto? Y hasta cierto punto puede ser normal porque tú y yo y todo ser humano es creado a imagen y semejanza del Señor. Pero el mal está cuando el hombre va más allá y quiere tomar venganza por sí solo y tomar justicia por mano propia, y eso también es muy común, ¿cierto? Pero el texto dice, dejad lugar a la ira de Dios y a su justicia. Y no es una ocurrencia del apóstol Pablo, él está citando Deuteronomio 32:35. El Señor mismo hablando y diciendo, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Deuteronomio 32:35. El pago, la retribución le pertenecen al Señor. Y dice ese texto que Él lo hará a su tiempo, a su tiempo.
Nosotros, lo nuestro es hacer bien a nuestro enemigo. Y da el ejemplo más práctico que pueda haber. Si tienes un enemigo y tiene hambre, dale de comer. Si tienes un enemigo y tiene sed, dale de beber. En otras palabras, no respondas de la misma manera. En otras palabras, la respuesta blanda calma la ira, mas la áspera hace subir el furor. Proverbios 15, del 1 al 2. ¿Qué pasará si el creyente responde de esta manera? Tal enemigo quedará ¿qué? Avergonzado. Eso es lo que significa ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Quedará confundido, avergonzado por tu conducta. Responder bien al mal recibido lo que hará es que la conciencia de esa persona lo acuse o que lo lleve a cambiar de proceder o por qué no hasta llevarlo al Señor. Hermanos, aunque un buen testimonio no tiene el poder para salvar a nadie, porque eso es solo propio de la predicación del Evangelio, el testimonio, hermanos, Dios lo puede usar para traer a alguien a ese Evangelio que salva. Hay ejemplos en la Biblia. Pedro habló del caso de los matrimonios donde había un creyente y una persona inconversa y le dice a la esposa, puedes llegar a amar a ganar a tu marido para Cristo por tu conducta. De manera que estamos hablando del testimonio. Y al final Pablo cierra esta lista de deberes cristianos de una manera preciosa, como con un antídoto. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Así resume los deberes mencionados. El mal solo puede ser vencido con el bien, pero este bien no se origina ni en ti ni en mí. Recordémoslo siempre. Solo puede provenir del Señor, obrando en su pueblo. Además, pensaba en esto. Es de tener en cuenta, hermanos, que estos deberes, y especialmente estos últimos, de no vengarnos, de hacer bien a los que nos odian, orar por quienes calumnian. ¿A quién le escribió Pablo en primer lugar esto? A creyentes en Roma, hermanos, que estaban siendo perseguidos, atribulados, calumniados. Y él les está diciendo, amen a los que los odian. ¿Me hago entender? O sea, este deber lo recibieron personas que estaban viviendo estas cosas y que les estaban recibiendo de parte del Señor que debían amar a esas personas que los estaban maltratando. Es más, Romanos 13, que es lo que sigue a continuación, que es, cristianos, sométanse a sus autoridades. ¿Y quiénes eran las autoridades de esos cristianos? Los emperadores. Y los creyentes recibieron estos consejos como de parte de Dios y procuraron ponerlos en práctica. Quisiera finalizar, hermanos y amigos, con algunas aplicaciones finales. Pidamos perdón a nuestro Dios. Esto solo lo puede hacer el Señor. Que Dios te dé y me dé y nos dé convicción de pecado. Porque si somos sinceros, no practicamos muchos de estos deberes, o por lo menos no como deberíamos, ¿cierto? Qué fácil es hablar de esto, es fácil leerlos, es fácil hablarlos, pero cuán difícil es vivir esto, iglesia. Qué fácil es ser un oidor de la palabra y qué difícil es ser hacedor de ella. Sin embargo, esto es un imposible para un no creyente. Estos deberes solo pueden provenir de la gracia de Dios, obrando en un alma, en una persona. Lo que estamos viendo y leímos y meditamos un poco es algo completamente antinatural a lo que nosotros somos.
Oremos al Señor para que conceda unidad a la iglesia, podamos ser unánimes entre nosotros. Nuestro Señor Jesucristo oró por eso, recuerdan, Padre, que ellos sean uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Que Dios nos dé discernimiento para vivir en medio de este mundo como creyentes. Siempre habrá una tensión, ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo nos socializamos con los no creyentes? ¿Cómo vamos a sobrellevar esta tensión sin desobedecer al Señor? Si alguien aquí no es creyente y aún estás en tus pecados, quiero que recuerdes que el Señor dijo que suya es la venganza y que Él dará el pago. Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de Jesucristo y no pasará por alto los pecados. Solo hay una forma de escapar de la ira venidera y es refugiándote en Jesucristo, creyendo en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, y solo estaremos a salvo aquel gran día del juicio si nos hallamos y nos encontramos escondidos en Cristo. Que aquel día seamos hallados, vestidos de la justicia de Cristo. Y si hoy estás por la gracia de Dios en Cristo, te ruego que vivas de acuerdo a tu profesión de fe y vamos conforme al Evangelio. Que nuestra vida no niegue lo que profesamos con nuestra boca. Tomemos la resolución de vencer al mal con el bien, como dice acá la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude y nos perdone, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te adoramos en este momento. Te damos muchas gracias porque tu palabra es cortante como una espada de dos filos. Y es a ella, a tu palabra, la cual debemos mirar, examinarnos. Te damos gracias, Señor, porque aunque con tu palabra tú nos llegas a mostrar nuestros propios pecados, también lo haces con la intención de llevarnos a Cristo Jesús. Oh Señor, hoy te ruego que perdones nuestros pecados, nuestras iniquidades. Perdónanos, porque en muchos de estos deberes somos hallados faltos. Te ruego, Señor, para que nos permitas adornar la doctrina de Dios. Ayúdanos a vivir conforme a tu Evangelio. Necesitamos tu gracia y tu poder para poder vivir estos deberes. De lo contrario vamos a fracasar, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y te ruego que siempre nos lleves a Cristo Jesús. Te pido para que todos los que estemos en este lugar seamos hallados en Cristo y estemos aferrados a Cristo, a la cruz y a su justicia. Te adoramos y te alabamos, Señor, por tu gran paciencia que nos tienes. En Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén y amén.